Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Orquestando Herramientas Atlassian, donde los instrumentos pueden ser los mismos, pero cada empresa tiene su propia orquesta. Aquí exploramos distintos tipos de implementaciones de las herramientas de la suite y su marketplace para poder brindarte tips, compartir mejores prácticas y ayudarte a sacar el mayor provecho de las herramientas. Mi nombre es Hernán Davi y me acompaña en este podcast Federico Kiwan. ¿Cómo estás, Federico? Hola Hernán, muchas gracias nuevamente por tenerme en cuenta. ¿Cómo están queridos oyentes? Y bueno Hernán, ¿cuál es el tema de hoy? Bien, el tema de hoy es un tema muy especial porque es el primero que hemos recibido a pedido del público, realmente. Vamos a Un tema trabajar, votado. así es, a pedido del público, vamos a estar trabajando con Automation for Jira. Y bien, ¿qué es lo que vamos a estar discutiendo en este episodio? Eh, Queríamos ver el tema de las versiones en una primera instancia para tener en claro cuáles son los distintos planes que hay, dependiendo si yo estoy en data centers o cloud, de qué funcionalidades voy a tener acceso con la plataforma. Y por otro lado, eh, decidimos poner la parte de lo que es las buenas prácticas, porque si nos vamos a los casos de uso no vamos a terminar nunca el episodio, ¿no? Así que Totalmente, mucho para dar. tal cual, tal vez por eso lo estaban pidiendo, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar por acá. Y claramente a quienes lo pidieron, si quieren algo más específico, nos dejan un mensaje, desde ya les avisamos. ¿Mm? Así que bien, Automation for Jira es el tema de hoy, que empiece la música. Bueno, tenemos uno de los plugins más usados. Si habremos renegado con este plugin, realmente, y cuántas papas no ha salvado. Es un plugin extremadamente interesante. Creemos que todavía de a poco está creciendo porque hay cosas que todavía le faltan y hay cosas que tienen muy superadas que están muy buenas. Entonces, como decía Hernán, podemos empezar con el tema de las versiones. Como se sabe, la empresa que hacía Automation fue adquirida por Atlassian. Entonces, por ejemplo, para la parte de cloud es un producto que ya viene previamente instalado y en el caso de Server y Data Center todavía hay que adquirir las licencias. ¿Es así, Hernán? Correcto, correcto. Dentro de lo que es server o data center incluso, tenés dos tipos de versiones, su versión light, ¿eh? La cual es de las gratuitas, y por otro lado tenemos la versión paga. Cada uno tiene sus diferencias, ¿no es cierto? Si nos vamos a la Lite como tal, como su nombre le indica, en general todo lo que es Lite, tiene algunas funciones limitadas en referencia a qué cosas puedo hacer con la herramienta. ¿Mm? Sin embargo, cabe destacar que por estar en la versión de Data Center o Server, eh, la cantidad de ejecuciones que se pueden hacer de las automatizaciones es ilimitada. Y esto en realidad aplica tanto a la paga o como justamente en la light, ¿no? Porque acá no es algo sobre lo que se tenga control, por así decirlo, desde el lado de Atlas, ¿no? Claro, Que ese tipo de restricciones recién aplica en cloud, pero solamente para las automatizaciones que son globales o de más de un proyecto, que bueno, estimo que más adelante vamos a ahondar un poquito en esa especificación para que entiendan, sobre todo aquellos que no lo han usado o es su primera vez que van a usar una herramienta como esta, de qué pueden ver. Pero como bien decía Hernán, las versiones light dentro de Data Center y Server hay funcionalidades menores. Creo que una de ellas es el tema del branching, me parece, y enviar mails, por decir alguna cuestión, está bastante, eh, digamos, restringido, que con la versión paga uno tiene un montón de opciones y realmente se vuelve una herramienta muy, muy importante y hasta casi de manual tener para poder tener un ambiente sano, para poder
hacer que ciertos trabajos manuales dejen de ser tal y que simplemente la herramienta por detrás esté trabajando por nosotros. Entonces, un poco ahora que hemos dejado de las especificaciones de server y data center, podemos pasar, como bien decía, a la parte de cloud, en el cual veíamos esto de que tenés la versión que es para cuando tenés un sitio gratuito o estándar, y después tenés la versión para premium y enterprise. Y es ahí donde se generan algunas ciertas limitaciones. Entendido, Hernán, que me comentabas vos hace unos días que hay algunas restricciones nuevas a futuro para Premium sobre este plugin también, ¿no? Claro, a ver, ahí para aclarar y evitar confusión. Técnicamente el plugin es el mismo en todas sus versiones. ¿M? Y en este caso las funcionalidades, a diferencia de Data Center, son las mismas indistinto del plan en el que yo esté con Jira. ¿M? Al momento de yo adquirir, a ver si yo estoy en mi plan gratuito, voy a tener la única restricción que tengo del plugin son las 100 ejecuciones al mes globales que tengo como tal. Y estas globales implica que sean multiproyectos como tal, ¿no? En la medida que yo voy subiendo de planes, pasando al estándar, que tengo 500, o el premium, que es ahí donde está la diferencia. Hoy en día, si uno adquiere el producto hoy, va a tener 1000 ejecuciones por usuario por mes. Siendo, por ejemplo, si yo tengo 100 usuarios en Premium, voy a tener básicamente 100.000 ejecuciones de reglas globales. Que esto anteriormente, para quienes vienen con instancias más viejas, que las tienen de hace más tiempo, en Premium previamente teníamos ejecuciones ilimitadas. ¿Mm? Y a raíz de estos últimos cambios, la funcionalidad ilimitada solamente queda para el plan Enterprise, justamente. Claro, que es el más alto. Igual queremos volver de nuevo a especificar, estamos hablando de ejecuciones globales, que son o todos los proyectos o donde involucra más de un proyecto. Todavía la funcionalidad en todos los tier, digamos, sea free, estándar, premium o enterprise, si es sobre un mismo proyecto, las ejecuciones son ilimitadas y no tienen costo, como para no confundir, porque, bueno, son como, digamos, Atlassian está eh, dividiendo los distintos tiers dependiendo de las suscripciones, entonces se vuelve un poquito complicado en ese sentido, pero bueno, no queremos tampoco eh, llegarlos a confundir demasiado, simplemente que se entienda de que las restricciones se aplican más que nada cuando el- la automatización que creamos a nivel global. Para entrar un poquito bastante rápido, hacer un poco de docencia, uno cuando crea una automatización, esa automatización puede crearse para un solo proyecto, dentro de ese proyecto, yendo a la opción digamos, de Project Automation, o podemos crearlo desde el administrador global de Jira Automation, crear una regla que corra en más de un proyecto o en todos los proyectos. Todo va a Correcto. depender, obviamente, del caso de uso del que estemos hablando. Y ahora un poco vamos a movernos, dejando atrás un poco la parte de licencias y entender cómo funciona este producto. Vamos a la parte de, acá vamos a hablar un poco de las buenas prácticas, vamos a dar algunos tips y seguramente vamos a compartir brevemente alguna experiencia que hayamos tenido. Y bueno, y uno de los temas que es interesante en su retórica también es los usos y abusos, o sea, desde cuándo es importante poder tener esta herramienta y usarla y cuándo ya se convierte en un abuso, en esto de no quiero mover un dedo y que todo se haga solo. ¿No es cierto, Hernán? Contanos un poco sobre eso. Y sí, que pasa que está tan bueno que uno termina queriendo ponerlo en todos lados, ¿no? Eso es, Absolutamente. es así, pero a veces también resulta eh, el, el tener reglas y automatizaciones por todos lados,
puede llevarme a que sea inmanejable, o sumamente difícil de administrar y saber dónde está la regla que me está impactando en la acción que ocurre automáticamente por detrás, ¿no? O sea, esto de las cosas. Yo tengo 10 automatizaciones. Bien, seguramente pueda identificar rápidamente cuáles son las que me están causando ciertas transiciones o cambios automáticos en mis tickets, ¿no? Ahora bien, si estamos hablando, que nos ha pasado en algunos casos, que para un único workflow, ni siquiera el proyecto, un único workflow, tiene más de 25 reglas automáticas ejecutadas para que yo no tenga que mover un dedo, eh, empiezo a correr riesgos de, eh, por un lado, que sería lo más preocupante, que las reglas se pisen entre sí. Si yo Totalmente, sí. si yo no sé justamente cuál de todas las reglas o tengo que empezar a buscar dentro de las 25, cuál es la que está ejecutándose, cuál se ejecuta primero, cuál después, si, si, es, si la regla está siendo salteada o no, porque aplicó a un filtro anterior, va a ser un dolor terrible de cabeza encontrar dónde están los problemas, este, y de base ya tener 25 reglas, por ejemplo, para un único workflow tengamos 5 workflows ahí en el mismo proyecto. Y bueno, ya, eh, ya se pueden imaginar lo Sí, que sería. claro, el criterio de las automatizaciones es un poco también, como veníamos hablando, del criterio de los proyectos, de los campos. El exceso es malo. Administrativamente se vuelve muy complejo. Uno entiende que en el mundo de hoy todo tiene que ser automatizado, rápido, que las personas se tienen que enfocar, pero también uno tiene que ser criterioso en qué cosas se pueden automatizar y qué cosas, digamos, sería mejor no automatizarse o poder tener un claro panorama de hasta por qué queremos automatizar todo esto, digamos. Muchas veces sucede, por ejemplo, de que tenés un equipo de trabajo que tiene muchos proyectos, tiene dos o más proyectos. Y necesita, por ejemplo, toman un solo proyecto que es el que tiene comunicación con un cliente, o sea que el cliente puede crear tickets únicamente en ese proyecto, pero por detrás se genera estas automatizaciones que puede crear tickets en muchos otros proyectos. ¿Para qué? Para que cada equipo pueda trabajar. Y además eso esté interrelacionado, entonces ellos pueden ir viendo los progresos, digamos. Entonces en ese sentido la herramienta es muy poderosa, ayuda un montón. Pero si, por ejemplo, ya empezamos a automatizar de que porque por el campo A yo selecciono de las 5 opciones que tiene, tengo que tomar una, y de esa opción lo que hace es cambiarme otro campo en la misma pantalla, pero que yo no lo puedo tocar, y así sucesivamente, termina generando que más allá de que nos ahorra bastante trabajo y errores, en algún punto ya algo completamente inadministrable, sobre todo si por cada acción yo creo una automatización distinta y no tengo una sola en donde pueda meter alguno o más de esos casos. Entonces hay que ser un poco de tener un buen criterio y una buena visión a la hora de poder automatizar, digamos. Sí, de hecho, me ha pasado, porque hablas con los casos de los escenarios, incluso teniendo eh, múltiples escenarios en base a distintos campos que tenía dentro de las reglas automatizadas estaban basadas en valores de 3 campos distintos o 4 campos, ¿no? Y si a esos Claro. 4 campos tengo 3 opciones al menos a cada uno, empezamos a multiplicar y las reglas automáticas no me van a alcanzar para poner todo en una. Entonces tengo regla automática 1, regla automática 2, regla automática 3, que hacen todas lo mismo, pero todos los distintos escenarios. Ahí eh, ya se hace complicado y otra cosa a tener en cuenta, ¿eh? Que es el hecho de decir que yo pueda automatizar con Automation for Jira, en realidad no significa que sea la única herramienta para automatizar. Y ahí tenemos un montón más en el marketplace que potencialmente pueden hacer lo mismo,
y lo pueden hacer de una manera mucho más ordenada. Podemos decir como script runner dentro de los grandes Claro. conocidos, en lo que también era automation. Y hay otros cuantos más, que de hecho estábamos trabajando con uno, creo que Workflow Toolbox, también nos permite Sí, automatizar por detrás. Entonces, ¿hace falta automatizar? Seguro. ¿Es Automation for Jira la única solución? No tanto. Entonces, sí, claramente el marketplace, lo bueno que tiene es que hay muchas aplicaciones que compiten y mejoran cada día. Claramente, como hablaba yo al inicio, eh, necesitaba todavía un mayor desarrollo en algunos aspectos de automation, sobre todo estas cuestiones, por ejemplo, que no hay una iteración que no sea con un if. Por ejemplo, lo que en software, digamos, o los que entienden un poco de programación, sería un bucle de repeticiones, como un for o como un while, que eso ayudaría a disminuir mucho también las veces que necesitamos a lo mejor cargar ciertos datos, porque claro, dentro de la herramienta, cada vez que se produce una excepción, nosotros tenemos que tipificarla dentro de la herramienta con su UI, que es súper amigable, pero bueno, cuando se hacen cosas complejas, se empieza a tornar difícil la herramienta en ese sentido. Y bueno, sí. siguiendo un poco con los casos, digamos, tenemos el de limitar un poco los resultados. Hernán, con este tema de limitar los resultados, un poco contanos hacia dónde va. Bien, el hecho de limitar los resultados apunta a restringir el alcance de mis reglas. A ver, porque yo puedo poner reglas globales, yo esté en plan Enterprise, por ejemplo, o bien el Premium, que con 1000 ejecuciones por, por usuario al mes es prácticamente ilimitado, diría yo. Tendría que tener un monstruo por detrás en reglas automáticas para que me exceda. Claro, Este, apunten, no necesariamente tengo que hacer que todas mis reglas sean globales, porque tal vez aplique para eh, 2 o 3 proyectos. Tal vez puedo tenerla en cada uno, y tener un poco más limitado el alcance. Y al mismo tiempo, eh, si uno va a las reglas, si empieza a ver la auditoría, en muchos casos se encuentra este mensaje que dice no actions performed, o sea que no se ejecutaron acciones. exacto. Y ahí cuando yo empiezo a ver que tengo una pila eh, de sumamente considerable, de que están todos estos casos que no se ejecutaron acciones, no se ejecutan, eso significa que la regla está corriendo, porque algún criterio está pasando, pero después nada más aplica. Entonces seguramente lo que yo tengo es una oportunidad de restringir más los resultados de cuándo debe aplicar realmente esta regla o no. Una cosa que diga, cuando se crea un ticket, Totalmente. a que cuando se crea un bug. Y podemos limitar y acotar. Si no tengo 20.000 reglas corriendo todo el tiempo para cada uno de los casos, ¿no? Sí, ni hablar que eso afecta performance y porque siempre tenemos que estar considerando de que tienen que poder reproducirse de la mejor manera posible. Y dejando un poco ese tema, viene uno que es muy interesante, muy importante, que es el tema del owner genérico para las notificaciones. Yo tengo ahora, por ejemplo, estamos en proceso con un cliente, estamos en la etapa de desarrollo de todo el proyecto y cuando ellos están haciendo automatización aparece mi nombre por todos lados, porque estamos haciendo algunas, digamos, algunas reglas para poder ayudar en algunos procesos para que se disparen otros. Y claro, el usuario de automatización, digamos, está teniendo, por ejemplo, mi nombre, pues yo soy el que crea las reglas y está tomando el ownership. Entonces, eh, claramente estamos después en una etapa donde, en este caso, ponemos un usuario exclusivo para correr esta automatización, primero para que el nombre del administrador o el que crea la regla no termine pegado en los tickets recibiendo notificaciones que no necesita. Y segundo, que esto es muy interesante y que después no puede ampliar un poquito más, para poder canalizar los errores de la regla. ¿No es cierto, Hernán?
Claro, porque digamos vos tenés dos usuarios dentro de Automation. El que ejecuta la regla, que justamente si vos tenés un usuario, el, quien ejecuta la regla es el administrador, y eso se puede dar mucho más el caso en server o data center que en cloud, porque en cloud por defecto es el usuario Automation for Jira y, Claro. que no existe como tal, por así decirlo, dentro de la versión de data center, ¿no? Entonces, ese es el que ejecuta. Y si ejecuta justamente, queda atado como watcher. Y si queda como atado como watcher, le van a llegar los million mail. Y por otro lado, el otro usuario es este, quien es el creador, el owner de la regla, quien va a recibir el mail de cuando la regla falla. Y es ahí donde está muy bueno tener estandarizado quién es ese usuario. Porque, ¿qué es lo que suele pasar? Tengo dos administradores, vamos a hacerlo simple, no vamos a escalar mucho, dos administradores, el de siempre y el backup. ¿Eh? Bien, Y yo hago mis reglas automáticas, yo soy el principal, hice todas las reglas, me fui de vacaciones, fallaron todas las reglas. Todas las reglas, todas las fallas me llegaron a mi mail mientras no estaba. Entonces, claro. hasta que yo regrese y pase por toda la lista de mails, las reglas fallaron y nadie se enteró de nada. Entonces, a lo que apunta es decir, voy a crearme un usuario ¿sí? genérico para que la cuenta de mail esté asociada a una PDL tal vez, o si lo quiero hacer mucho, mucho más mejor, para así decirlo, Claro. ¿eh? Eh, eh, directamente podría asociarlo a una cuenta de mail que esté integrada a Opsgenie, porque después de todo yo tengo el producto Opsgenie dentro de la solución. Y que al momento que falla, manda el mail a Opsgenie y Opsgenie escala y me avisa quien esté de guardia, ¿no? Que falló una regla, porque por ahí el proyecto era sumamente crítico y nada debía fallar, porque tengo atados SLA sumamente importantes a esas reglas automáticas. Entonces, el tener un mail que le llegue a más de uno, te diría que es muy poco considerado, en el sentido que rara vez lo he visto implementado como tal, pero es más que útil e importante tener dentro de las consideraciones. Sí, sobre todo si tenés un ambiente con Opsgenie incluido, en el cual podés aprovechar de esa solución para poder escalar. Como bien dice Hernán, si justo la regla que se corre es una regla crítica para el proyecto y para el proceso, entonces tener a más de uno que pueda contestar es una muy buena solución y una muy buena manera también de integrar estas dos herramientas como caso de uso. ¿Sí? Que bueno. Entonces, como bien ahí decía Hernán, esto de poder usar los grupos como usuarios, hay un tema interesante sobre eso, que es una anécdota, digamos, que tenemos, o que tengo yo en el equipo y otra persona más que trabaja con nosotros, que por ejemplo, cuando uno crea una automatización y le asigna un usuario para que corra, digamos, por ejemplo, si se crea un issue, digamos, y tiene que estar asignado a cierto usuario. Bueno, se puede usar la posibilidad de asignar, tiene Jira Automation todo un módulo dedicado al tema de los distintos tipos de asignaciones, pero basado en un grupo. ¿Por qué esto es interesante? Porque si la persona, por algún motivo o por cuestiones, digamos, del día a día, deja, por ejemplo, de estar en la empresa o su usuario se desactiva por alguna razón, esa automatización va a seguir corriendo, no va a dar error, nada más que la única diferencia es que no va a estar asignado al usuario. ¿Qué caso esto es interesante? Es cuando son reglas, por ejemplo, que se corren de manera mensual, justo el usuario a mitad de mes fue dado de baja por cuestiones, digamos, que son del ciclo empresarial, el ciclo de las personas en el trabajo, y cuando llega a fin de mes, en vez de ser una catarata de errores, simplemente van a estar creados esos tickets para que se pueda correr la auditoría mensual y todas las estrategias mensuales de las distintas cosas, nada más que no va a tener un usuario asignado,
Con lo cual, bueno, el administrador de Jira en ese momento puede agarrar y percatarse de eso y corregir las reglas correspondientes. Pero vos no va a tener una catarata de spam porque han fallado todas esas reglas simplemente porque el usuario en ese momento está desactivado, por ejemplo. Claro, y de hecho entiendo que debe de ser el caso que si se desactiva, pero eh, nuestro trabajo es ordenado y al momento que entra el reemplazo pongo en el grupo, yo no tengo que ir y meter mano en ninguna de las reglas de automation para que las reglas sigan funcionando, porque va a decir, asignáselo a la persona que esté en este grupo. ¿Mm? Entonces, si yo mantengo mi grupo actualizado, no tengo que ir y editar todas mis reglas. ¿Correcto? Exactamente, digamos. Eso también ayuda y un montón. Ujú. Pero es un caso de uso interesante en el sentido para evitar también una enorme cantidad de errores simplemente por un ciclo, digamos, que puede suceder. Puede que haya más de un administrador que esté en el grupo, con lo cual básicamente no hay un problema per se, pero también puede pasar de que para ese momento la empresa vio un único administrador y decidió, por ejemplo, tomar otro rumbo y cuando llegó el nuevo administrador se encontró con eso y en vez de estar en el onboarding y además tener que resolver cosas tan rápido, se va a dar cuenta que todo sigue funcionando. La única diferencia es que no, bueno, no está respetando eso en particular. O sea, el negocio sigue, las auditorías siguen y lo que importa sigue corriendo. Y ya un poco para finalizar, tenemos el último tema, que me parece un tema de lo más interesante, por eso que sea el último no significa que sea el menos importante, que es el tema de las reglas cuando están anidadas. Que eso es una estrategia muy interesante de Jira Automation, que es esto de poder anidar ciertas reglas. Durante, digamos, la creación de una regla, uno puede especificar haciendo clic básicamente en un cuadrado, es muy divertido, pero es así, eh, que esa regla va a depender de otra regla. No sé si Hernán, si vos tenés algún caso de uso que quieras compartir. Mira, caso de eso, con esa regla particulares no, este, pero sí me ha pasado, o en realidad le pasó al amigo de un amigo de un amigo de un amigo, hace mucho, mucho tiempo atrás, en un planeta muy lejano. Bueno, me fui para las galaxias, pero bueno, ¿eh? Que es importante Tal cual. eh, hacer las pruebas en realidad en un entorno de testing, sí o sí. ¿Mm? Más en particular con las reglas anidadas, porque no solo tengo un error, tengo varios. ¿Mm? Y si yo no hago las pruebas en testing, puede pasar como le pasó a este amigo, que la regla que tenía que poner un comentario terminó poniendo eh, el comentario en, en un bucle, por ejemplo. ¿Mm? Claro, Este, pasó a ver, hoy en día eh, hay una funcionalidad que le permite a Automation darse cuenta que entró en un bucle, ¿eh? claro. En el mejor de los casos, y evita esto. Estamos pasando que cuando esto ocurrió, Automation for Jira todavía no tenía una interfaz gráfica como tiene ahora. Claro, fue en sus Era comienzos casi, ¿eh? un poquito atrás, ¿eh? Este, estaba ahí con cron, si mal no recuerdo, como regla, que tenía que hacerlo. Y en realidad la regla corría bien, pero el hecho de decir, pone un comentario cuando esto pase, que posiblemente era un comentario porque se terminaba haciendo el bucle y había comentario sobre comentario sobre comentario, eh, eh, era una empresa considerablemente grande, multinacional, ¿eh? No casualmente con la que trabajamos en un comienzo juntos, pero al estilo. ¿Eh? Más o menos Eh, ahí, sí. Hubo que salir Cabeza a corriendo por cabeza detrás, casi. sí, hubo que salir corriendo por detrás para detener eso y para corregir toda la catarata de comentarios que se había armado con todas las notificaciones a todo el mundo que le estaban Claro, llegando. ¿Mm? Entonces, si yo no tengo mi entorno de testing, que hoy en día es sumamente simple, así, a ver, si yo estoy en la versión premium de cloud, es unos clics, tengo mi sandbox, una réplica tal cual, y sale exactamente.
pero yo no necesariamente tengo que tener eso para tener algo para hacer mis pruebas de automation. Podría estar incluso en un plan gratuito para probar la regla con una réplica. Solo tengo que tener en cuenta mi cantidad de usuarios y ya. Y hacer las pruebas y verificar. Si no, eh, el daño no pasa necesariamente solo por performance, sino por todas estas cosas que comenté del caso anterior, ¿no? Este, todavía lo están buscando al amigo, pero bueno. El amigo del primo, del hermano de mi cuñado. Así. Claro, algo así. Sí, así que bueno. Sí, ¿Mm? yo en mi caso, hace poquito, trabajando con otro de las aplicaciones que pronto vamos a estar también haciendo un podcast con ellos, con la gente de Elements, eh, en un proyecto, digamos, en el que estoy trabajando, necesitaba anidar digamos, una automatización basada en los campos que creé con ellos, eh, para poder, digamos, mostrar cierta información, pero tenía que ocurrir antes otro fenómeno, que era una actualización de otro campo, que se traía toda la información, para que eso sea así. Así que es bastante interesante el poder entender y usar las reglas anidadas. Tal cual, Así y estar que, seguro, bueno, hay que estar seguro, digamos, que aplique para realmente la regla que tengo en mente, ¿no? Es esto de restringir el alcance de las consultas. Si no, sí, le va a ejecutar otra regla, pero yo no le puedo decir cuál es. sí, Entonces, esto es por un caso de uso muy particular de Elements, para que muestre campos cuando se crea el ticket, se tuvo que generar esta automatización, pero bueno, es básicamente el esfuerzo para que nuestros clientes siempre estén contentos y puedan seguir, digamos, trabajando en la diaria con nosotros, así tal cual. así es. Sí. Bueno, Eh, no sé si tenemos algo entonces más en el creo tintero. que no hay nada más en el tintero. Este fue justo el último tópico que teníamos para este podcast. Así que, bueno, amigos, es todo por hoy. Si te gustó y te sirvió, claramente no olvides de comentarte y compartir. Eso nos ayuda a mejorar nuestra visibilidad y nos permite llegar a otras personas a quienes podemos sumar valor, y también, obviamente, invitamos a todos a si quieren participar. Así es, más en este caso. Más que nada, tiene una forma. Absolutamente. A ver, eh, nos faltó algo que querían escuchar de Automation, como dijimos en la instancia. Ya saben, nos contactan, se ponen en contacto con nosotros por cualquiera de los medios listados en la descripción del episodio. ¿Mm? Es muy común que haya más de una forma de ejecutar las cosas en Jira y nos encantaría descubrir otras formas de resolver las mismas, ¿no? Por último, si necesitan ayuda para llevar su entorno al siguiente nivel, no duden en contactarnos. En el ITT trabajamos con las empresas de los tamaños y rubros más variados, ayudándolos a implementar soluciones que optimicen el uso de las herramientas. Así que bien, es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao.